Why are you gay? ¿Sabéis que Lucía Echevarría es una romántica que todavía vive en el barrio de Lavapiés, que está siendo tomado o ha sido tomado en los últimos años por gente muy progresista y mucho progresista, que en algunas circunstancias pueden llegar a entender que el barrio es suyo? Lucía Echevarría era una periodista y escritora de izquierdas hasta que empezó a cuestionar una de las grandes vacas sagradas del progresismo contemporáneo, que es ideología queer, el Q+, el famoso Q+, del LGTB, y lo que vienen a ser todos los marcos de la autodeterminación de género y del activismo trans. Entonces, a Lucía Echevarría le habría sucedido esta historia que había coprotagonizado con una diputada de Más Madrid de nombre, ¿cómo se llama? Jimena González. Para que os hagáis una idea, Jimena González es esta persona de aquí. Español no ha desaparecido de Estados Unidos por más que lo han intentado, de la misma manera que aquí no va a desaparecer la lengua árabe, porque esas segundas y terceras generaciones, esos hijos de padres arabófonos, son ciudadanos y ciudadanas españoles. Son ciudadanos y ciudadanas, termino ya, de la Comunidad de Madrid. Están aquí y no van a ir a ningún sitio por mucha rabia que les dé a ustedes. Y tienen derecho como comunidad lingüística y cultural, ya termino, que son en nuestro país hablar, vivir, conservar, proteger y estudiar la lengua y la cultura de sus padres. Que ni Isabel la Católica consiguió borrar la huella de esta tierra. No lo van a conseguir ustedes. Muchas gracias. Vale, esta persona se llama Jimena, voz de fumador, por lo visto protagonizó el otro día un incidente con Lucía Echevarría en Lavapiés. Dice: me gustaría que hicieras correr esta historia. Hoy, paseando por el barrio de Lavapiés, me para un camarero del bar 20 Veo para pedirme disculpas. El otro día estaba yo allí con mi hija cuando entra Jimena González Gómez, diputada en la Asamblea por Más Madrid. Mi hija, como sabéis, tiene problemas de audición. Ella no se enteró de nada porque sencillamente no la escuchó, no la pudo oír, ¿vale? Yo he hablado con Lucía Echevarría y me ha contado que es que su hija es sorda y ella estaba dentro del local y estaba delante de su madre, delante de Lucía, y ella la estaba leyendo los labios a Lucía mientras esto estaba sucediendo. Pero bueno, la diputada Jimena González empezó a exigirle a gritos a los camareros que me echaran del local. Delante de todo el que pudo escucharle, dijo que yo le había zarandeado cuando coincidimos hace años en un programa con Risto Mejide. Creo que si yo le hubiera zarandeado en un programa en el que había cámaras, eso hubiera sido un escándalo absoluto. En ningún momento nos quedamos solas en aquel programa y hay un equipo de 10 personas y creo que todo estuvo grabado. Todas las personas que participaron en aquel programa podrán decir que yo en ningún momento la toqué siquiera. Soy tractófobica. Es muy raro que yo toque a alguien que no conozca. Me fui del local aterrorizada porque pensaba que de nuevo, una vez más, me iban a pegar. El ambiente estaba caldeando y daba la impresión de que mi integridad volvía a correr peligro. Repito que la diputada estaba exigiendo a berrido limpio que me echaran del local. Hay testigos. Gracias a Dios, mi hija, repito, no escuchó nada. La diputada parecía disfrutar de montar todo ese escándalo delante precisamente de mi hija. Llevo 23 años yendo a ese local desde su inauguración y los dueños me conocen. ¿Por qué me iban a echar? Jimena es una recién llegada al barrio que se cree que por ser diputada puede imponer su santa voluntad. Como si fuera un antiguo diputado franquista de aquellos a los que había que tener miedo porque si ellos querían te podían meter en un buen problema. Yo ya he vivido el franquismo y mi familia también. No queremos volver a vivir esa época. Gracias. Los camareros del bar están avergonzados con lo que pasó y he agradecido mucho sus disculpas. Las formas totalitarias de Más Madrid y de los fascistas, no hay otra palabra, gentrificadores recién llegados que quieren tomar el barrio y echar a las personas que vivimos aquí desde hace 25 años solo porque no les gusta cómo pensamos. Empiezan a darnos mucho miedo a mí y a otras personas. Hay testigos de toda la escena. Me gustaría que hicierais correr la historia, por favor. Harta del totalitarismo, de la izquierda brilli brilli, harta de no poder moverme por mi barrio y por mis bares de toda la vida, harta de la tiranía despótica y dictatorial de la izquierda de peluche. A los que decisteis que debía haber llamado a la policía, yo solo quería salir de allí porque tenía miedo. Mi hija lee los labios porque conserva un resto de audición. Cuando es necesario usar el implante coclear, pero normalmente en bares no lo lleva porque vibra con el ruido y es muy difícil. Por lo tanto, gracias a Dios, no se enteró absolutamente de nada. Agradezco sus explicaciones a los camareros y los menciono porque si no, jamás hubiera vuelto a ese bar al que llevo 23 años acudiendo. Pequeño detalle que habría que añadir: su sueldo lo pago yo y vosotros también. Isabel Díaz Ayuso lo habría retuiteado
diciendo: las ganas de convivir juntos en este Madrid de todos han de ser más fuertes que las pretensiones de una minoría rabiosa. A lo que Carla Antonelli, una persona que creo que comparte partido con la tal Jimena, ha dicho que hay que esparcir un bulo. Pues aquí está la negacionista del genocidio de Gaza. Qué pesados otra vez ya está ahí con esto. Es increíble, siempre meten a Gaza en todo, tío. Es bastante putísimo loco lo de Gaza, ¿eh? Algunos dicen que algunas personas no pueden evitar que se les note la testosterona, ¿no? En fin, la hipotenusa, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que ha dicho la tal Jimena, porque me imagino que habrá contestado. Vale, Jimena González pondrá también rumbo a Gaza en una flotilla. Pero esto no es parodia, ¿eh? Pondrá también rumbo a Gaza en una flotilla. Me sumo como feminista y como mujer trans. Orgullo de compañera, alto y claro, es un genocidio. Alguien debería decirle a Jimena lo que hacen probablemente en Gaza con las personas trans, ¿eh? Jimena González pondrá también rumbo a Gaza. Pero, tío, ¿cuántas flotillas va a haber a Gaza? Pregunto. Yo espero que si Jimena va a hacerse su pequeño Erasmus Free Palestine temporada verano-otoño 2025 a Gaza, si va a hacer eso, que nos haga un blog, como lo lleva haciendo la chiquilla esta rubia que está en la original, en la flotilla OG. Vamos a ver lo que ha dicho Jimena González. Me voy pa' Gaza. Me sumo... A ver. De instrumentalizar las luchas del feminismo y de las personas LGTBI. Nos dicen que mucho que en Gaza son muy machistas y muy homófobos, como eso. Que no lo son. Pero vamos a ver. O sea, que no es que haya debate alrededor de eso, Jimena. Lo que sucede es que está por encima... El hecho de que sean seres humanos que están sufriendo, están pasando hambre y están en guerra, está eso por encima del hecho que sean machistas, homófobos y todas las fobias progresistas que os podéis imaginar, ¿vale? La razón por la que hay que tener compasión por la gente de Gaza no es porque sean progresistas de izquierdas que amen al colectivo LGTBQ+ y estén siendo asesinados, es porque están siendo asesinados, independientemente de su ideología. Pero... que si tú vivieses en Gaza de normal, a ti te habrían linchado y probablemente te habrían ejecutado, es una puta realidad. Como si eso pudiera justificar la masacre sistemática de un pueblo entero, como si el requisito para poder tener libertad e igualdad no fuera seguir vivo. Como si una sociedad que vive bajo el yugo de un régimen colonial militar constante desde hace décadas tuviera la más mínima posibilidad de avanzar en derechos civiles y en igualdad, como si defender los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI Corrito, puñito para ti. 32 meses, casi nada. Defender las vidas de miles, de decenas de miles de personas inocentes. Decía el señor Almeida, muy jocoso. Están como muy perdidos. O sea, hay que decir... La izquierda ha encontrado una especie de flotador salvavidas en esto de Gaza, ¿eh? Pero no ha dicho nada de lo de... Ah, sí, mira, ha respondido Ayuso aquí a la historia de Lucía Echevarría. No quería responder porque es evidente que Lucía tiene problemas que no quiero contribuir a agravar, pero todo el mundo sabe que inventa más que plagia. Ayuso también, y cuando difunde esto es consciente de que está difundiendo mentiras para señalar a las víctimas de su odio. Todo, como veis, es... demagogia, deshumanización... Quieres transmitir odio, quieres esto. Por otro lado, también os digo que en la historia esa que ha contado sobre mí, se ha referido a mí por primera vez en riguroso femenino. El activismo funciona, amigas, y las denuncias también. Cuando tengas una discusión, di sí, pero ¿y qué pasa en Gaza, eh? Entonces me imagino que lo que está diciendo Jimena lo niega de manera frontal. Esto no habría sucedido. Bueno, Lucía Echevarría cuenta con los testimonios de los camareros y las personas que estaban allí, que... si pudiesen hablar y decir públicamente lo que sucedió ese día, yo creo que podrían esclarecer si una diputada de Más Madrid que pagamos con dinero público se ha dedicado a intentar expulsar de espacios públicos, como pueda ser un bar, a alguien como Lucía Echevarría, simplemente por sus posiciones con respecto al activismo trans. Bueno, a ver, en cualquier caso, esto de cancelar a Lucía Echevarría o expulsarla del espacio público y demás, lo podíamos enlazar con esta otra historia que me ha parecido bastante interesante, y es el de un señor que es un... creo que es un cirujano, un cirujano que en principio debería ser amigo de las izquierdas, ¿no? Porque es un cirujano
no sé cómo llamarlo, si En el cirujano libro hay humanitario capítulos. o lo que cojones sea. Es un tío que, por ejemplo, se ha dedicado, a irse a zonas como Gaza, en Palestina, cuando fue todo lo del COVID, para operar allí y para hacer cirugías en ese lugar y todo esto. Gaza, en África, va a lugares jodidos donde normalmente no tienen acceso a especialistas sanitarios tan concretos como puede ser él, y a partir de ahí, pues me imagino que hará cirugía de guerrilla. Tanzania hasta el de Gaza, cuando yo operé en Gaza en medio de la pandemia y en medio del conflicto, que ya había drones, que bueno, tuve muchos problemas para salir. Yo salí con una contraseña de Gaza, pero para eso tenéis que leer el capítulo para que entendáis lo difícil que fue para mí salir de Gaza y de Israel, porque claro, yo fui en medio de la pandemia cuando empezó la guerra y fui la única persona que entró en Gaza, el único médico que entró en Gaza durante la pandemia a operar. Gaza estaba cerrado, no dejaba entrar a nadie. Tuve muchos problemas para salir, no me dejaban salir el gobierno de Israel. Bueno, el tío tremendo cirujano. Pero ¿qué pasó? Que el otro día fue a un podcast, ¿vale? Y le preguntaron un poco por su ideología. Preguntaron un poco por a quién había votado. Y resulta que este señor habría votado a las personas incorrectas. Todos pensaban que era un señor que evidentemente estaba a favor de lo bueno y en contra de lo malo, en tanto era una muy buena persona, que ponía su vida, que hacía cosas que realmente servían para algo, que salvaba vidas. No se dedicaba a lanzar vallas para parar una vuelta ciclista, pero sí que iba a Gaza a hacer operaciones a gente que lo necesitaba. Entonces, el otro día en un podcast le preguntaron por a quién había votado y respondió de manera honesta. ¿Y eso lo tengo que decir? ¿Sí? ¿Hay que decirlo? Sí. Hay gente que responde. Sí. A ver, yo voté a Feijóo. En las últimas. Sí, Estabas en España. sí. Ah, vale. No como fueron en julio. Sí, pero vine a operar a Madrid. Ah, vale. Vaya por Dios. Vaya por Dios. El girito. Y entonces todos los progres han salido al unísono, claro, porque este señor era una eminencia. Otro mito que cae. Este duele, ¿vale? El cirujano Diego González se defiende tras revelar a quién votó. Vivimos en un país en el que no se puede opinar. Buenos días. Lluvia de críticas a Diego González por decir que votó a Feijóo. Se ha operado a más de 10.000 pacientes, muchos de ellos en Gaza, el Congo y Burundi, y ha desarrollado una técnica que se puede usar bajo condiciones extremas, pero como no vota como ellos quieren, se le puede insultar. Así funcionan los del muro. Son puro odio. Y ahí les tienes, ¿eh? Se puede votar a quien se quiera, pero a los fascistas no. Ellos solo generan odio y violencia al servicio de una minoría criminal. Ahora, Diego, defender la sanidad pública o la que llegue a todos votando a Feijóo o el PP es ignorar las políticas privatizadoras de la derecha. Me aparecen Manel Márquez. ¿Cómo puede hacer esto? Me parece terrible. Otro, decía Iván, otro al que han elevado a los altares y es más facha que un camisa azul con flechas bordadas. No ha movido un dedo por la sanidad pública ni ha apoyado a los médicos en huelga. De compañero parece que tiene poco. Muchos lo admiran. Para mí es puro marketing. El prólogo de su libro se lo escribió David Broncano, ojito. Bueno, pero, a ver, que este tío escriba un libro y que el prólogo se lo escriba David Broncano, está bien, o sea, a mí me da la sensación de que este tío no tiene prejuicios y tiene pinta de ser una persona medianamente inteligente, que probablemente sea la razón por la que no haya querido votar a Pedro Sánchez, aunque en otras ocasiones tiene pinta de haber votado al PSOE toda su puta vida. Pero el hecho de ser una persona de derechas, sin más, o que vota a la derecha y estar abierto a que te haga el prólogo David Broncano con esto otro, denota un poco el problema que tiene esta gente, ¿vale? De intransigencia absoluta y de intolerancia hacia cualquiera que no se alinee con absolutamente todas las chorradas y todas las mierdas que hacen, hasta el punto de, yo qué sé, tío, literalmente equipararle con un falangista, ¿sabes? Porque en las últimas elecciones resulta que votó a Feijóo. Dice, cuando algún famoso dice que vota al PSOE o al BNG es lo más guay del mundo, pero si dice que votas al PP empieza el acoso y los scratches. Para que luego vayan dando lecciones sobre incitar a la violencia. Estas 2 semanas estaremos en Sierra Leona con nuestra unidad móvil y a continuación iremos a Madrid a recoger el premio. La vida, la familia, los amigos, el amor y la fe
en que siempre hay una salida, son los pilares de mi mundo, y como bien dijo Shakespeare, el resto es silencio. Te llevo unas cuantas horas, ha dicho María Jamardo, buceando en este caso que comparto. El doctor honoris causa Gallego Díaz González es una eminencia en su campo, y en mi opinión, uno de esos seres humanos excepcionales que no abundan. Sin embargo, en una entrevista cometió el error de comentar que en las últimas elecciones generales había votado al Partido Popular. Desde entonces muchos dicen que se les ha caído un mito hasta tal punto que lo han convertido en un enemigo a batir. Es la fina línea moral de la izquierda que santifica o demoniza hasta el más brillante de los profesionales, en función de la identidad ideológica y no del pensamiento crítico y la inteligencia emocional. La independencia, la personalidad propia, o conmigo o contra mí, para los que mientras tanto se quejan de la polarización asimétrica. Película, ¿no? Es paisano mío, lo conozco, tengo trato con él. Votó a Feijóo porque era paisano suyo. Y me parece un gran político y creo que hay que dar una oportunidad de cambio, ¿no? Claro. Y más viendo todo lo que está pasando, todo lo que ha pasado, ¿no? No soy una persona política, ¿no? No me peleo por la política, ni soy de derechas, izquierdas radical, ¿no? Si un gobierno de izquierda está haciendo una buena política, pues oye, perfecto, ¿no? Si un gobierno de derechas hace mala política, lo voy a criticar, ¿entiendes? O sea que no soy de esos. Pero en estos momentos, y tal y como está la política, creo que España necesita un cambio. Fascista. Ultra, diría yo, ¿eh? Extrema derecha, quizás, podríamos decir. Extrema derecha, ¿es posible que le podamos etiquetar ahí? En el fascismo de la extrema derecha puede ser. ¿Es posible? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Ahí se va a quedar. Así que si algún día os lo encontráis en un bar de lavapiés, tenéis derecho a exigirle al camarero que le expulse por votar cosas incorrectas, ¿vale? Venga. Why are you gay?